dar por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, dejando constancia del quórum, ya que entre ellos hay normas de quórum calificado, con excepción de aquellas normas respecto a las cuales se haya pedido votación separada o se hayan renovado indicaciones. En segundo lugar, poner en votación las modificaciones aprobadas unánimemente o por mayoría en la Comisión de Hacienda, con excepción también de aquellas respecto a las cuales se haya pedido votación separada o se hayan renovado las indicaciones. En tercer lugar, poner en votación las modificaciones aprobadas unánimemente o por mayoría en la Comisión de Derechos Humanos y que no fueron modificadas en la Comisión de Hacienda, con excepción de aquellas respecto a las cuales se haya pedido votación separada o renovado indicaciones. En cuarto lugar, poner en votación las modificaciones aprobadas unánimemente o por mayoría en la Comisión de Gobierno y que no fueron modificadas ni en la Comisión de Derechos Humanos ni en la Comisión de Hacienda, con excepción de aquellas respecto a las cuales se haya pedido votación separada o renovado indicaciones. Posteriormente, poner en votación en el orden del articulado del proyecto las normas con petición de votación separada y las indicaciones renovadas. La votación, en estos casos, comenzaría por el respectivo texto despachado por la Comisión de Hacienda, y de ser este rechazado, se retrocede, sometiendo a votación las enmiendas propuestas por las comisiones precedentes, esto es, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Gobierno, hasta llegar al texto aprobado en general, si fueren todas aquellas rechazadas, si esto fuere del caso. Esto, señora presidenta. Muy bien. También acordamos dar inicio a la sesión con las palabras que quedaron pendientes y mañana iniciar el proceso de votación de acuerdo al procedimiento que nos ha indicado el secretario, que fue concordado con los comités en la reunión que tuvimos recién. Ofrezco la palabra, ¿habría acuerdo? Procedemos entonces de esta manera y yo le solicito al secretario que envíe a cada senador y senadora el procedimiento de votación que hemos concordado, para que mañana tengamos una guía de trabajo que nos permita avanzar sin muchas dificultades. Muy bien, ¿no? Me gustaría saber quiénes están inscritos. Han renunciado al uso de la palabra el senador Bianchi y la senadora Ebensberger. Entonces habría que ver quiénes más quedan inscritos. Gracias, señora presidenta. Bueno, la señora presidenta reanuda la discusión en particular respecto al proyecto de ley relativo a la Ley de Migración y Extranjería del boletín 8.970-06. Su señoría, para los efectos de esta sesión, el 19 de agosto se inició la tramitación de esta iniciativa con el debate sobre la generalidad de las modificaciones propuestas por las mencionadas comisiones, esto es la Comisión de Hacienda, Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Gobierno. Dicho debate prosiguió durante la sesión del 26 de agosto, quedando pendiente para la discusión del proyecto, junto con las solicitudes para el uso de la palabra de los honorables senadores señor Bianchi, quien manifestó que no iba a hacer uso de la palabra, señora von Baer, señores Durana, Moreira y señora Ebensperger, que también habría manifestado no hacer uso de la palabra. De acuerdo al acuerdo de comité de su oportunidad, corresponde continuar con el debate, otorgando el uso de las palabras a las señoras y señores senadores que están inscritos, salvo aquellos que renuncian a su derecho a hacer uso de la palabra, y posteriormente proceder a la votación conforme al procedimiento que se ha acordado en los comités del día de hoy que se ha dado a conocer y que se va a remitir a todos los jefes de comité de cada una de las bancadas para su distribución entre todas las señoras y señoras senadoras y señores senadores de su respectiva bancada. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Entonces doy la palabra a la senadora von Baer. Senadora von Baer. La señora von Baer en el chat manifestó que Yo tampoco iba a ser renuncio al uso de la palabra. Muy bien, senadora. El senador Durana.
No tiene audio. Gracias, presidenta. Voy a hacer uso de la palabra. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Gracias. La migración, de acuerdo a los tratados y compromisos internacionales suscritos por Chile, es un derecho humano y por ello su regulación exige nuestra máxima responsabilidad como legisladores. Lo primero que debemos consensuar es que la actual norma de migraciones está caduca, porque no puede responder a las necesidades del fenómeno migratorio que ha vivido Chile desde el 2015 y ante la realidad que se vivirá en el futuro. Por lo que debemos legislar una política pública que apunte a una migración ordenada, segura, regular, integradora e inclusive. Históricamente la migración le ha hecho bien a Chile, los cimientos de la República fueron hechos gracias a la migración y el desarrollo de nuestra economía en estos últimos años ha recibido el irreemplazable aporte de los migrantes. En la región de Arica y Parinacota podemos observar a través de la historia la gran contribución económica y cultural realizada por migrantes de distintas nacionalidades y por ello estamos simplemente agradecidos por su llegada, aporte e integración a la comunidad. La región tiene una amplia y extensa zona bifronteriza y debido a la ausencia de una regulación adecuada, ha debido enfrentar que en los últimos 5 años se haya detectado el ingreso clandestino a nuestra región de más de 10.000 migrantes y en lo que va de este año 2020, pese a tener nuestras fronteras cerradas, producto de la pandemia, los ingresos clandestinos que han sido detectados superan las 3.000 personas. Como representante de una región frontera con 2 países, no puedo aceptar que una de las indicaciones rechazadas por un sector de la oposición elimina la posibilidad de que en la Política Nacional de Migración y Extranjería se establezca como objetivo evitar el ingreso irregular al territorio nacional. No dejarlo expresamente establecido limitará la función de regularización constante de los que infringen las normas migratorias y las conductas irregulares de ingreso. Un segundo efecto que impacta directamente en nuestras regiones fronteras es la extensión de los recursos administrativos y judiciales contra las resoluciones de expulsión, lo que hace inviable la expulsión de personas que han incumplido gravemente las normas migratorias o ingreso irregular a través de pasos no habilitados. El pleno respeto a nuestra institucionalidad motiva que la ilegalidad y la cadena de delitos y abusos que la migración clandestina conlleva debe terminar y para ello la denominada visa laboral y los llamados a una regularización futura que establece este proyecto son francamente inaceptables. El 90% de los países de la OECD tiene procedimientos migratorios que requieren hacer la petición desde el país de origen. Esta es la única forma de garantizar integralmente sus derechos y evita que futuros inmigrantes terminen en un país extranjero en condición de indigentes con los riesgos que eso trae. Una vez que termine la pandemia, se estima que vendrá una inevitable ola migratoria provocada por los lamentables y nocivos efectos económicos que ésta dejará en todos los países de la región y en la búsqueda de miles de personas por mejores horizontes para sus familias. No obstante, nuestros propios problemas y precariedades, Chile es el destino que genera la mayor esperanza. Debemos estar preparados para ello. Nuestro mercado laboral hoy está profundamente afectado para nuestros compatriotas y para los propios migrantes que ya se integraron a nuestra comunidad. Es irresponsable pensar en otorgar una visa laboral a los migrantes y es más irresponsable aún hacer un tácito llamado a cruzar ilegalmente nuestras fronteras para una promesa legislativa de regularización. Esto tendría un efecto nefasto para nuestro mercado laboral, promoviéndose la contratación irregular y la rebaja de salarios, en donde en los últimos 3 años los trabajadores de la construcción en promedio vieron sus sueldos reducidos en un 7%. Chile siempre será un país de refugio y la acogida que podamos dar a quienes desde hace algún tiempo sufren de la persecución de regímenes como el que sufre el pueblo venezolano constituye un imperativo de solidaridad.
En esto, la ley de migraciones cumple con el principio de la no devolución, convenciones y tratados internacionales como el Estatuto de Apátrida, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de Derechos del Niño, entre otros. Es por ello que no debemos regularizar a quien ingresa clandestinamente al país, porque las vías para hacerlo regularmente y con pleno respeto a los derechos de los migrantes están contempladas en este mismo proyecto de ley y permite dar condiciones de habitabilidad laboral, social, salud y seguridad ciudadana. El proyecto de ley contempla una mirada de género, de respeto a la multiculturalidad, de... Entregue más minutos al senador Durán. Está sin audio, senador. Le vamos a dar más minutos. Ahí se puede activar su micrófono. Ahí. Gracias, presidenta. Estoy terminando ya. El proyecto de ley contempla una mirada de género, de respeto a la multiculturalidad, de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, considerando especialmente las situaciones de reunificación familiar. Los migrantes que ingresan regularmente a nuestro país deben ser respetados en sus derechos a la igualdad, al debido proceso, acceso a las prestaciones sociales y participación en la sociedad civil. Además, contempla una nueva regulación de extraordinaria importancia para regiones fronterizas, como lo es el extranjero habitante de zona fronteriza o el ciudadano habitante de zona fronteriza, con nuestro intercambio diario con la ciudad de Tacna y localidades del altiplano boliviano. Motivan que veamos con especial interés los convenios bilaterales que se celebren al efecto. Finalmente, es fundamental que esta nueva ley deje en claro que la política migratoria debe ser dirigida y controlada por el Poder Ejecutivo, de forma tal que las modificaciones o ajustes que deban introducirse sean oportunas a los efectos de enfrentar un constante fenómeno migratorio dinámico y cambiante. Por las razones señaladas, presidenta, y sobre todo considerando la realidad de mi región, Arica y Parinacota, anuncio mi aprobación en particular a todos aquellos artículos que signifiquen una migración ordenada y con protección de los trabajadores de nuestro país, y mi rechazo a medidas nocivas como la denominada visa laboral e irresponsables ofertas de regularización futura. He dicho, presidente. Gracias, senador Durán. Tiene la palabra el senador Iván Moreira. Como le señalaba, señora presidenta, quisiera ocupar mis 5 minutos más 2 de fundamentación de voto y mañana no va a ser necesario de que yo haya uso de la palabra. Muy bien, senador. Tendrá los 7 minutos. Bueno, la verdad, presidenta, es que yo quisiera empezar con algo que dice la Biblia, que para nosotros los cristianos es sumamente importante en un tema tan sensible como lo es la migración. Comillas. Me diste de beber cuando tuve sed, me diste de comer cuando tuve hambre, me diste ropa cuando me vistes desnudo, fui forastero y me recibiste. Y nos enseña la Biblia que en verdad les digo que aquello que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Y creo que cuando uno vota esta ley de migraciones, tiene que tener un sentido humano y para los que somos cristianos, bueno, obviamente un sentido cristiano. Y es nuestro deber, en esa calidad de cristiano, acoger al hermano en desgracia, y Chile lo ha hecho a través de toda su historia. Desde los albores de la independencia, ya nuestro himno nacional nos grafica nuestra responsabilidad, comillas, o el asilo contra la opresión. Célebres extranjeros han sido un aporte excepcional a la patria. Don Andrés Bello, don Claudio Gay, don Rudolfo Filippi, Lorenzo Sacié, don Joaquín Toesca o el primer presidente de nuestra república, don Manuel Blanco Encalada. O más reciente, como la colonización alemana en Yanquihue, la italiana en Puerto Saavedra y la palestina en el siglo XX. ¿Y por qué no decirla? En épocas de división, en algunas décadas atrás,
muchos chilenos fueron recibidos en otros países que los albergaron por conflictos políticos. Los recibieron. Pero nada en nuestra historia nos preparó para lo que hemos vivido en estos últimos 10 años. Pasar de 400.000 a 1.400.000 en solo 5 años. Nos ha demostrado que no basta la buena voluntad. No basta donde comen 2, comen 3. O la casa es chica, pero el corazón es grande. La casa no estaba preparada, aunque exista la mayor y mejor voluntad. Por eso, porque hay que hacerlo bien, la migración debe ser segura, ordenada y regulada. Nuestra legislación data del año 1975 y claramente está pensada para otra época y otras necesidades. Existía un departamento escondido dependiente de la Subsecretaría del Interior, sin directrices claras y con miles de problemas por falta de adecuación, pero que bajo la dirección de Álvaro Belolio, de las autoridades del Ministerio del Interior, Mijael Bonito, ha buscado sumar y aportar aún más allá de sus limitantes atribuciones, y eso se valora. El proyecto que tantas expectativas causa en algunos y tanto temor en otros, es un proyecto robusto que busca instalar una institucionalidad fuerte con músculo, pero también con sentido y con propósito. Por lo mismo, en más de los 180 artículos se trabajan definiciones, conceptos, principios fundamentales, derechos y obligaciones, condiciones en que pueden ingresar los migrantes, prohibiciones de ingreso y casos de expulsión que están debidamente detallados. La Comisión de Gobierno le dedicó más de un año a perfeccionarla. Sin embargo, en la Comisión de Derechos Humanos que yo integro, por no tener la mayoría suficiente, se le hicieron profundas modificaciones que cambiaron el sentido de todo lo acordado. Y después en Hacienda, aunque se llegó a múltiples acuerdos, se han mantenido o profundizado desaciertos manifiestos. Yo no quiero pensar que lo que yo he llamado desaciertos manifiestos como una cuestión de irresponsabilidad, sino que más bien como una cuestión de un análisis equivocado y no de mala fe. También quizás se ha caricaturizado el turismo laboral, pero lamentablemente en los términos que se plantearon esas indicaciones en la Comisión de Hacienda de algunos senadores de oposición, verdaderamente generan y desvirtúan el proyecto y la protección a todos los chilenos. Personeros de las Naciones Unidas del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias han dicho que este proyecto constituye un evidente progreso en nuestra legislación, que lo pone en un alto nivel en la región. Pero hay que ser claro, el derecho a migrar no implica una obligación de los estados a recibir a todos los que quieran ingresar a su territorio. Migrar es un derecho de las personas a buscar mejores horizontes o huir de la violencia, la pobreza, la persecución política. Decidir quién entra y en qué condiciones es un derecho de los estados y se llama ejercicio de la soberanía. Nuestra soberanía como nación libre. Hoy hay sectores de la oposición que buscan favorecer la inmigración sin restricción. Yo los llamo a reflexionar. Cuando dejamos ingresar a alguien a nuestra casa, le entregamos obligaciones, pero también derechos, a su integridad personal, a su libertad de desplazamiento, de acceso a la salud, de educación digna, a oportunidades laborales. Como Estado, debemos hacernos cargo, pero para ello es imperioso ser responsable.
conocer lo que podemos y lo que está fuera de nuestro alcance. Quienes más han sufrido la precariedad son precisamente inmigrantes que irresponsablemente fueron traídos al país. Dele más tiempo, por favor, tiene más minutos, senador. Tendría que activar, senador, si puede Tiene que activar allá su su micrófono. micrófono. Ahí está activado. Gracias, señora presidenta. Le comento que mañana no voy a hacer uso de la palabra. Quienes más han sufrido la precariedad son precisamente inmigrantes que irresponsablemente fueron traídos al país sin siquiera hablar español y que hoy viven, perdonen la expresión, apiñados en neoconventillos o mediaguas en sectores sin agua potable, alcantarillado o electricidad. Presidenta, con casi 3 millones de personas cesantes o en riesgo inminente de caer en estado producto, yo le diría que con casi 3 millones de personas cesantes o en riesgo inminente de caer en ese estado producto de la pandemia y el estallido social, abrir nuestras puertas de par en par, como pide parte de la oposición, es simplemente irresponsable. Es llamar a la pobreza, invitar a que crezca la xenofobia. Si se cumplen los pronósticos, Chile debiera salir primero que el resto de Latinoamérica de esta crisis, lo que provocaría que nuevamente nos transformemos en un imán para nuestros vecinos, ahora con legislación pero sin filtro. Termino, señora presidenta, diciendo lo siguiente. Chito Faró nos cantaba, comillas, y cuando verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Y es cierto, la migración ordenada hace más grande a los países y más poderosa a las naciones, pero sin filtros ni regulación se convierte en una bomba de tiempo donde todos salimos perjudicados. Por eso yo voy a votar a favor todas las indicaciones de este proyecto de ley que regulen, que protejan a los chilenos en el contexto de tener una migración segura. Presidenta, yo voy a aprobar y voy a rechazar algunas indicaciones, pero ese es el sentido que quería expresar en estos minutos al iniciar el debate y votación en particular de este proyecto de ley. He dicho, presidenta, muchas gracias. Gracias, senador Moreira. El acuerdo de comité es que una vez concluida la intervención de los colegas que habían quedado inscritos para intervenir desde las sesiones anteriores, se levanta la sesión y continuamos mañana en la votación de acuerdo al procedimiento que hemos aprobado tanto en comité como en sala para la votación en particular. Y a las 7:30, y ya son más de las 7:30, concluyó el plazo de presentación de indicaciones renovadas y solicitud de votación separada de algunos artículos. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.